Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos nuevamente a la casa de Dios. Le damos la bienvenida y estamos agradecidos porque hemos podido llegar al fin de la semana con salud, vivos y pudiendo experimentar una vez más la misericordia y el favor y la gracia merecida de nuestro buen Dios. Vamos a estar leyendo una reflexión. Vamos a estar orando primeramente también para que el Señor guíe nuestras vidas y estar presentando todo este tiempo delante del trono de su gracia. Señor, gracias te damos. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú siempre reinas con poder en medio de tu pueblo. Y gracias porque nos has permitido llegar hasta tu casa de oración, casa de rendición, casa de coinonía, casa, Señor, en el que tu nombre debe ser exaltado a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio. Presentamos nuestras vidas delante de ti, sabiendo que sin ti no somos nada. Contigo lo tenemos todo y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos. Y cual padre cual ama a sus hijos, no queremos, Señor, vivir ni un segundo separados ni asidos de tu mano. Yo ruego tú nos bendiga que el que viene de camino, bendiga a tu pueblo donde quiera se reúnan un día como hoy, Señor, y podamos darte gracias y podamos con gratitud rendir nuestros corazones porque tú eres merecedor de esto y de mucho más. En el nombre de Jesús, amén. La mayor fuente de sufrimiento en nuestras vidas es aferrarse a nuestras expectativas de cómo deberían ser las cosas, especialmente cuando la realidad es diferente. La realidad y las personas a menudo rompen nuestras expectativas. Cuando eso sucede, nos rendimos a lo que es o luchamos contra él y sufrimos. Cada vez que nos rendimos con fe a lo que la vida nos presenta, nos rendimos a Dios, haciéndole saber que reconocemos que somos seres humanos y que Él es Dios de todo poder. La rendición no es resignación desesperada, es un acto de adoración activo que reconoce que hay cosas más allá de nuestro control. Es un acto de rendición. Renunciamos a nuestra pretensión de controlar la vida. De esta manera reconocemos a Dios como el creador de todo. Y cada vez que nos rendimos, decimos la oración final: hágase tu voluntad, en lugar de la oración egocéntrica o humana. Hágase mi voluntad con tu ayuda, oh Señor. ¿Cuántas veces nos vemos luchando por algo que anhelamos, por algo que queremos, por algo que hemos planificado y no encontramos la solución? O simplemente vemos el plan comenzarse y
Jehová es roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo, Señor, desbarataré ejércitos.
vamos a estar leyendo la lectura devocional en Hechos 6, del 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Señor, gracias porque te hemos podido alabar, gracias porque te hemos podido dar gloria, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de todos los tiempos tú sigues siendo Dios y seguimos y queremos seguir creyendo en ti, en que tú eres el Señor, en que tú eres el Hijo de Dios, en que tú eres el milagroso, Señor, que peleas por nosotros en cada momento. Ruego, Señor, que tú nos ayudes a salir de este lugar llenos de tu presencia, llenos de tu Santo Espíritu, y tú, Señor, pongas palabra en tu siervo, Señor, y le uses con poder, Padre, para podernos enseñar qué es lo que tú quieres hablar para nosotros, Señor. Bendice, Señor, todo cuanto hemos de hacer y permite que podamos salir renovados, Señor, por tu palabra, que es viva, es eficaz y es más cortante, Señor, que una espada de doble filo, cual penetra los tuétanos y las coyunturas, Señor, y nos hace cambiar y saber cómo vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado todos estos días insistiendo en que la iglesia berea lea el libro de Hechos. No sé cuántas veces usted lo ha podido leer. Gracias a la obediencia de los discípulos, encontramos en Hechos capítulo 1 la primera obediencia o el primer mandato de Jesús: quedaos aquí en Jerusalén. Jerusalén simboliza la estancia permanente de la presencia de Dios. Quedaos aquí, no se muevan, porque dentro de poco van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Aquí la iglesia se quedó, aquí los hermanos se quedaron y pudieron experimentar el poder más grande que puede tener un hombre, y es la presencia poderosa del Espíritu Santo. En esta tarde vamos a continuar y vamos a estar hablando sobre un personaje que lo consideramos ideal, fundamental, que cada uno de nosotros podamos entender por qué este joven hizo y trazó su vida, porque creyó en las enseñanzas apostólicas. Y aunque su ministerio no fue un ministerio extenso, fue un ministerio de bendición. Y yo quiero que usted nuevamente abra su Biblia y Nuevo Testamento en el libro de Hechos, en el capítulo 6. Y yo quiero que usted se ponga de pie y usted lea conmigo juntos el versículo número 8 y el número 15. Amén. Estos son los pilares fundamentales que vemos en este joven Esteban. Queremos decirle que estamos hablando sobre una iglesia naciente. La historia de la iglesia naciente, según lo escribe el médico Lucas. Y en esta tarde vamos a hablar de Esteban, un hombre lleno de gracia y de poder. Amén. Todos juntos. Versículo 8. Y Esteban, todos lleno de gracia y de poder,
Y Esteban, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Les invito a orar. Cierre sus ojos y den gracias a Dios por estar en este lugar, en esta tarde. De gracias por su familia. Pida por algún familiar suyo, por algo que usted está pidiendo, para que la gracia de Dios se manifieste. Padre amado, te doy gracias por la plenitud que tenemos en Jesucristo. Y gracias, Padre, porque en ti ponemos toda nuestra confianza. Tú has sido nuestro escudo todos estos años y seguirás con tu pueblo. Yo te ruego, Padre, que bendigas a cada familia aquí en esta tarde. Bendice a aquellos que no van a venir por algunas razones. Que tu paz y tu misericordia les alcancen. Aquellos que estamos pidiendo por algo especial, algún familiar nuestro, te rogamos que tu misericordia les alcance y que tu paz sea con tu pueblo siempre. Toma, oh Señor, esta pobre palabra humana y hazla poderosa en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dice el texto, y así lo anuncia, se lo revela el Espíritu Santo a Lucas, que Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder, y que por esa razón Esteban podía hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban fue parte, como predicamos el domingo anterior, de los 7 varones que fueron elegidos para servir a la mesa. La iglesia cristiana en el primer siglo, en la época de Pedro, estaba creciendo. Después del día de Pentecostés, mucha gente empezaron a creer y a buscar la verdad que viene a través de Jesús. Había una recomendación apostólica para que se escogieran a los varones ideales para servir. Y esos requisitos estaban bien definidos. Tenían que ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Es precisamente Esteban, cuando leemos en el listado de las personas que habían sido elegidas, aparece como encabezando la lista: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esto no contradice al versículo 8 que leíamos ahorita. Esteban lleno de gracia y de poder, porque vivir en fe es caminar en la gracia de Dios. La gracia de Dios muchas veces está sobre ciertos hombres, lo que en ciertas ocasiones puede levantar y provocar celos y oposición. Sin duda, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así leímos hace un rato. Había un aumento significativo. La iglesia estaba creciendo. Los sacerdotes se convertían a la fe apostólica, creían en Jesús. Ya había una gran influencia en la iglesia primitiva. La iglesia era conocida en Jerusalén. Esteban es descrito por el autor como un hombre verdaderamente lleno de fe y del poder del Espíritu Santo. Nadie puede comprar Espíritu Santo. Nadie puede comprar el poder que solamente Dios da. El poder de Dios, Dios lo concede a aquellos que le buscan en constante vida. Mientras más grande le obedezcamos al Dios Creador, entre más le reverenciemos, más grande será el tamaño de nuestra fe que depositaremos en Él. Hace unos días conversé con una persona
que está envuelta en un problema difícil. Y yo traté de hablar con ella y hablarle, y me decía: pastor, no se preocupe, que yo entiendo el problema, yo amo a mi Señor. Esteban presentaba un testimonio limpio, un testimonio claro. Él predicaba al Dios vivo, al Dios de verdad. Él deseaba que la gente entendiera que había un Dios que estaba presente. Pero cuando Esteban hablaba, dice el versículo 10, quería la hermana en el devocional, no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ello significaba que Esteban estaba totalmente controlado por la sabiduría de Dios. Los oponentes en aquella reunión, los oponentes que conocían de alguna manera los mecanismos de la ley judaica, porque iban a la sinagoga, no podían entender cómo un hombre del vulgo, un hombre que no estaba en la altura de ellos, podía tener y hablar con denuedo a la palabra de Dios. Hermano, yo no desprecio al que estudia. Creo que sí, que es necesario que el hombre de Dios, el hombre, cualquier persona cristiana, se prepare, se estudie para que su léxico, su forma de hablar pueda tener claridad y entender con más presura y poder ayudar a otros que no saben y comprender ellos mejor lo que es Dios. Esteban es acusado de algo que no ha dicho y llevado al concilio judío. Ya habíamos hablado en servicios anteriores lo que era el concilio judío. Era algo tremendo, 70 personas allí en el concilio, gente preparada, habían de todo tipo de personas para juzgar a alguien que había cometido un delito. Al no desear oír la verdad, aquellos hombres que estaban allí taparon sus oídos. Hoy mucha gente, desgraciadamente, también tapan sus oídos oyendo la verdad. Tenemos un Esteban que se mantuvo firme, tranquilo, seguro, sosegado, lleno de sabiduría y del poder de Dios. Y los que estaban presentes en aquel lugar vieron algo extraordinario, quizás un adelanto, lo que será la manifestación gloriosa de los creyentes en el proceso de la glorificación, el proceso de los cuerpos glorificados. Y se fijaron la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron el rostro como el rostro de un ángel. La gloria de Dios estaba siendo reflejada en este hombre. Yo a veces digo, ¿cuánto nos falta para llegar por lo menos a la estatura de Esteban? En primer lugar, hermanos, Esteban da un testimonio para Dios. Versículo 8. Estaban llenos de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales del pueblo. Lleno de gracia. Un hombre que vive en fe es caminar en la gracia de Dios. ¿Usted se va a recordar de esto? ¿Se va a recordar? ¿Lo va a anotar? Un hombre que vive en fe es caminar en la gracia de Dios. Uno de los frutos del Espíritu Santo lo encontramos en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe es un don gratuito que da el Espíritu Santo. Dios nos llena de fe, pues es el único que puede hacerlo a través del Espíritu Santo a cada creyente. La separación de Dios trae tristeza, amargura, pleitos, contienda, discusión, maltratos, envidias. Lejos de Dios, el hombre se convierte en un guiñapo humano,
hombres sin esperanza. Muchas veces piensa la gente que teniendo recursos materiales es suficiente. Hay mucha gente rica, hay mucha gente que tiene mucho dinero y andan como miserables en medio de un mundo material. El Espíritu Santo debe controlar a cada persona, a cada creyente. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 5:18 le dice claro a aquellos cristianos: no os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Eso quiere decir que nada en cualquier ámbito y virtud del creyente. Hay gente que son buenas personas, tienen buenos corazones, son serviciales, son atentos, son bien educados, no se meten en problemas, pero hay un pero no reconocen a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Podrán venir momentos difíciles y complicados, pero nada quitará el gozo de la salvación en Cristo, donde nada nos haga cambiar el rumbo de la fe. Hay muchas veces que queremos hacer planes y dejamos a un ladito Dios. Primero yo y hago mis planes, y al final nos damos que no contamos con Dios. Esteban era un hombre lleno del poder de Dios. El verdadero poder viene de Dios. Nadie puede superar el poder de Dios, el poder absoluto de Dios. Ni los gobernantes, ni los alguaciles, ni los policías, ni los altos políticos, ni la alta legislatura, nadie puede tener más poder y más control que Dios. Los hijos de Dios son capacitados en el poder del Espíritu Santo. Siempre habrá una salida en cualquier dificultad. Muchas veces hay gente que tienen un trabajo, piensan que para ellos es eterno, y en el momento le dicen: hasta aquí llegaste. No os preocupéis, detrás de una aparente derrota se levanta una gran victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay veces momentos difíciles, pero siempre habrá una salida en victoria, en el poder de Dios, en el poder eterno del Dios creador, en el poder eterno del Dios soberano, del Dios de salvación, del Dios de redentor. Un poder que no se puede comprar ni transferir. Dios da el poder soberano a su pueblo fiel y obediente. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por medio de su gloria y virtud. El poder de un creyente es Jesús, que viene de Dios a través solo por la presencia gloriosa del Espíritu Santo. El Dios es la fuente de poder. Todo viene de Dios y todo está sujeto a Él. Dice Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Muchas veces este texto se lee cuando van a dar las ofrendas. Y dice así: tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres el censo sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano es dar y hacer grande, y el dar y poder a todos. Un creyente está capacitado para vivir en el centro del poder de Dios. Por eso que somos
testigo de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde está Jerusalén? En tu iglesia. ¿Dónde está Judea? En tu casa, en tu familia. ¿Dónde está Samaria? En tu vecindad, en tu edificio, en la línea de casa donde vives. Ahí está el testimonio que siente de un hombre que viene y llena el poder de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo es imposible hacer la obra del mensajero de Dios. El poder de Dios fortalece al creyente en su vida interna. Dice el apóstol Pablo, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, a ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Es por ello que el poder de Dios nos permite mantenernos firmes y constantes en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio de cualquier engaño, sin fluctuar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por tanto, no me avergüence de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, pues suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Es por ello que este hombre podía hacer prodigios y señales. Muchas veces la gente va con una persona y dice, hermano, necesito que ore porque estoy orando al Señor y siento como mi oración no sale del techo. Estoy orando, estoy siendo perturbado en la oración. No hay manera que mi oración salga de mi boca. Estoy siendo perturbado, pastor, ayúdame a orar. Y yo le pregunto, ¿qué está pasando? Cuando hay entrega a Dios, esa vida reflejará el poder de Dios. Esteban recibió el poder del Espíritu Santo para demostrar que él era un hombre de Dios. Por eso que cuando la gente son sanadas y son transformadas de una manera extraordinaria, cuando la ciencia dice no puede ser, entonces actúa el poder de Dios para demostrar la existencia real de un Dios vivo, de un Dios sanador, de un Dios sobrenatural. El hombre que no ama a Dios no puede entender ni comprender cómo Dios también rompe esas leyes físicas. En segundo lugar, hermanos, Esteban tenía un conocimiento extraordinario. ¿Cómo es posible que un hombre del bulbo tuviera un conocimiento tan extraordinario? Mire, yo creo que entre más el hombre se acerca a la Biblia, más sabio se hace. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamadas de los libertos y de los Cirenes de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Yo conocí cuando era niño a un hombre que tendría yo 7, 8 años, muy cariñosamente lo recuerdo, y él se llamaba Jesús, se me ha olvidado el nombre, ha pasado mucho tiempo, Jesús Dájaro. Y este hombre era de origen moro, pero se había convertido, había creído en el Señor, tenía una buena forma. Y yo recuerdo que yo me subí en un árbol, me trapé, creo que este testimonio lo he dado muchas veces, y tomé los pajaritos que había en el nido, y él vio cuando yo bajaba, y él con cariño y con paciencia me dijo, ¿por qué maltratas a los pobres pajaritos? Déjalos con su mamá para que ellos crezcan. Y yo le dije, pero yo no me puedo subir de nuevo. Y dice, ¿y cómo te subiste ahorita? Vuelve y súbete. Y yo recuerdo que este hombre oró. Muchas veces ha orado y muchas veces esa oración la oí sobre mí. Señor, permite que sea un hombre de fe, un hombre que te busque.
todo este tiempo siempre hay problemas. No hay una persona que diga yo no he fallado a Dios. Todos de alguna manera le fallamos a Dios. A veces con mirada, con labios mentirosos, de alguna manera le fallamos a Dios. No cumplimos lo que Dios dice en su palabra. Por eso muchas veces no recibimos el conocimiento que tenemos que tener. Esteban había llegado a un alto conocimiento con la relación de Dios, porque era un hombre que bebía la Escritura. Los cristianos modernos no quieren leer las Escrituras. Los cristianos modernos tienen buenas Biblias, buenos pergaminos, pero no leen las Escrituras. Esteban tenía un dominio amplio de todo lo relacionado con el Pentateuco. En el capítulo 7, si usted se lee el capítulo 7, Esteban empezó a dar una disertación del conocimiento de Dios. Esteban estaba diciendo a aquellos hombres que estaban allí que él era un hombre que conocía al Dios creador. Quizás usted no tenga mucho tiempo, pero saque tiempo. Cuando un creyente estudia la palabra, nadie puede frenar la verdad escuchada. Usted puede ser un erudito en cualquier ciencia, en cualquier técnica del saber, pero si usted como cristiano no lee la Biblia, no puede explicar a los otros la verdad que hay ahí encerrada. No podemos decir a las personas en quién creemos, y no somos capaces de demostrar bíblicamente por qué somos cristianos, y quién es Jesús, y quién es Dios, y quién es el Espíritu Santo. Es la Biblia el manual de fe y conducta del pueblo cristiano, porque el Dios de todo saber es Jehová. A Él toca empezar las acciones. Es por ello que dice el texto que Esteban hablaba con sabiduría. Perdón. Dice el rey Salomón, quizás usted lo ha leído muchas veces, el principio de la sabiduría. ¿Qué dice? Es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Por lo general, se entiende por sabiduría a la adquisición de un conocimiento alto. Se puede considerar como un conocimiento perfecto. Se puede ser muy inteligente, muy capaz, muy hábil humanamente, conocer algo y no poder decidir correctamente un asunto. Pero la sabiduría de Dios es un atributo absoluto que solo Dios posee. El apóstol Pablo lo define al único y sabio Dios, lo cual su máxima expresión es demostrada en la creación, en la redención que es en Jesucristo. Mas por Él está en nosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido dada, hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que seamos ahora usted y yo controlados y consolados, nuestros corazones unidos en un amor perfecto, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mientras más estudiamos la Biblia, entenderemos el misterio de Dios y el misterio de la iglesia. Entre más se busque de Dios en forma reverente, se alcanzará la sabiduría divina. Esteban hablaba la sabiduría de Dios. Hace unos días, mirando Facebook, había un hombre que estaba entregando dinero en una tienda, en un mercado. No sé si alguien lo vio. Si alguien le decía un texto bíblico, le regalaba 500 pesos mexicanos. A varias personas le preguntó y la gente decía,
como no pudieron refutarlo, lo acusaron fraudulentamente. Dice el versículo 11: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué hubo? Soborno. Algunos hombres que iban a la sinagoga, a los libertos, que los que iban a los de Cirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, hombres que conocían la palabra, hombres que conocían el Pentateuco, no pudieron contra Esteban y tuvieron que acudir al soborno falsamente para ganar la discusión. El soborno es prohibido, hermano, por Dios. En la ley dada al pueblo de Israel a través de Moisés se dice claramente: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. Y esa misma orden por parte de Dios se vuelve a repetir en Deuteronomio capítulo 16, verso 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. El soborno, hermano querido, es dinero, money, o otra cosa que le demos a la gente para que nos dé algún beneficio a través o tener una influencia. El cristiano, hermanos, no debe permitir ni caer en los sobornos. Encontramos ejemplos bíblicos como el soborno llevó a la muerte a un inocente. Judas, por solamente 30 piezas de plata, negó a su maestro. Dalila fue sobornada para que capturasen a Sansón. Amán, ¿recuerdan la historia de Esther? Sobornó al rey Asuero por un intento fallido para aniquilar al pueblo judío. La Biblia es bien clara, hermanos. Todo aquel que trae muerte en un proceso de soborno y ese inocente muere, el que sobornó es culpable de muerte. Un juez que acepta un soborno para condenar a una muerte a una persona inocente era tan culpable como el asesino a sueldo y sería considerado maldito. Deuteronomio 27, 25, en la Biblia de todo. En la Biblia está el manual de vida del hombre. Y esto es lo que está ocurriendo con Esteban. Están sobornando a la gente por dinero para que digan y testifiquen falsamente algo que ni han visto ni han oído. Como creyentes, hermanos, jamás callamos en estos procesos de sobornos o favores para obtener algún beneficio. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presente la destruye. Proverbio 29:4. Por ello aquella gente no solamente sobornaron y dieron dinero, sino que dice en el versículo 12: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Es decir, que es fácil muchas veces poner testigos falsos. Aquellos oponentes sobornaron y ahora forman un alboroto. Recordemos a Jesús. Se repite la historia. Jesús entra a Jerusalén y muchos decían: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y esa misma gente días después decían: crucifícale, crucifícale. Esteban es acusado, se cambia la realidad y profundamente
profundidad sus enseñanzas. ¿Qué enseñaba Esteban? Esteban enseñaba que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es Dios encarnado, que Jesús es superior al templo, que Jesús viene en cumplimiento de la ley, que Jesús vendría y establecería una nueva visión, siendo muy superior a las costumbres y ritos religiosos, porque ser cristiano no es ser religioso. Ser cristiano es tener una relación con su Dios. Jamás Esteban promulgó enseñanza contra Dios y contra Moisés. Esteban fue acusado fraudulentamente. Es posible que la historia se repita o se haya repetido en otros lugares. Esteban es acusado y los presentes de aquel día vieron algo extraordinario en Esteban. Versículo 15. Estamos terminando. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro. ¿Como el rostro de qué? De un ángel. Sentados, aquella multitud, los magistrados, los políticos, todos los religiosos de la corte, estaban acusando a un hombre inocente. ¿Cuántos inocentes habrán presos? Y los verdaderos asesinos andan en las calles. ¿Cuántas madres sufren porque sus hijos son acusados y no pueden hacer nada y son inocentes? El Espíritu Santo está en cada creyente. No importa qué acusación tenga el creyente. ¿Ha sido usted alguna vez acusado? Pues si usted ha sido acusado injustamente, usted es bienaventurado. El rostro de Esteban se tornó diferente. Había paz, había tranquilidad, había sosiego en medio de la adversidad, en medio de la burla. Él confiaba en su Dios. Él tenía plena certeza en el Dios que había confiado. Usted se recuerda el domingo pasado que hablamos de un personaje que fue quemado en las llamas. ¿Se recuerdan? Testimonio. Creo que el mensaje vamos a tener que repetirlo cada domingo el mismo, para que no se lo olvide. ¿Usted sabe en quién usted ha creído? Muchas veces la gente va a los templos, se sientan y la pregunta es: ¿usted sabe en quién usted ha creído? No somos una congregación religiosa, somos una congregación cristiana, tenemos una relación con Dios. Hoy la humanidad pone su fe y confianza en otras cosas. No le interesa la vida espiritual. Rechazan enérgicamente la enseñanza del ministerio de la salvación. Dios desea que seamos llenos de fe y del Espíritu Santo. Dios desea que no seamos manipulados, sino que creamos en el Dios de salvación. Dios desea de que usted y yo vivamos en armonía los unos con los otros, porque tenemos y creemos en el Dios restaurador, en ese Dios que cierra las heridas. Quizá mucha gente ha sido quebrantada, han sido heridas en algún momento. Quizá hay mucha gente que sigue recordando el pasado porque no han podido perdonar el pasado. El cristiano tiene que perdonar el pasado. Lo que le hayan hecho a usted lo pone a los pies de Jesús y dice: Señor, enséñame a olvidar el pasado. Permite que yo me proyecte en una vida hacia ti. Quizás hay heridas que están ahí. Mucha gente a veces quiere seguir metiendo el dedo en la herida para abrir la
que es acusado, Dios se glorifica. En medio que usted sea acusado, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Porque dice que el rostro de Esteban lo vieron como el rostro de un ángel. Paz, gozo, tranquilidad, plenitud, conocimiento, poder. Eso es lo que tiene la vida de un creyente. Pero para eso se necesita que nosotros olvidemos el pasado y nos proyectemos en una vida de bendición y de gloria con Jesús, nuestro Salvador. En esta tarde preguntamos, ¿habrá alguna persona aquí que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador? A veces predicamos y se nos olvida hacer este llamado. La pregunta es, todos los que estamos aquí en esta tarde, ¿creemos que Jesús es nuestro Salvador? Si usted no cree, póngase en pie. Si usted cree que Jesús es su Salvador, póngase en pie. Déjame decirle que lo más grande que tiene el hombre no es sus riquezas materiales, sino de la plenitud de la presencia del Espíritu. Mire, cada cristiano tiene el Espíritu Santo, pero si usted quiere ser llenado más y más del Espíritu Santo, tiene que vertirse en la lectura de la palabra, en la dedicación. Entonces su vaso se va a ir llenando. ¿Y saben qué pasa cuando el vaso se llena? ¿Saben lo que pasa? Se desborda. ¿Y saben por qué se desborda? Porque cuando usted se desborde, esa agua que usted se desborde va a ser de bendición al que está a su lado. Que tengamos gozo en medio de los problemas. Que tengamos paz en medio de los problemas. No se preocupe. Dios es su guardador. Jesús viene pronto. Maranata. Cristo viene. Les invito a orar. Padre amado, te doy gracias por la plenitud que tenemos en Jesucristo. Gracias por tu palabra explicada. Gracias, Padre, porque Esteban entendió que contigo las cosas son diferentes. Él vio tu gloria. Él creyó en ti. Él obedeció en ti. Él se bebió tu palabra. La gente no pudieron contra sus enseñanzas porque había poder tuyo. Úsanos, Padre, en medio de un mundo que se aleja de ti. Bendice a nuestros familiares. Bendice a cada vida aquí en esta tarde. Permite que el gozo de la salvación siempre la tengamos en nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Padre, si hay algo todavía que está ahí presente, algún pecado no confesado o algo que hemos sufrido en el pasado y todavía no hemos perdonado, yo te ruego